Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hay dos palabras que en el contexto de la oración, en el contexto de nuestra fe, para muchos de nosotros, en el contexto de la renovación carismática, han tenido un gran impacto. Y esas dos palabras se parecen mucho. Una es la palabra sanidad, ser sanados, ser liberados de cargas y de heridas. Esa es la sanidad. Pero también tenemos otra palabra que es la santidad. La santidad, el gran llamado, el llamado por excelencia. Un llamado que al principio nos parece extraño, pero que después, estoy seguro, se convierte en algo inevitable, podríamos decir. Inevitable para el que se encuentra con Cristo. Eso no significa que quedemos completamente sanos en un solo parpadeo, ni quedemos completamente santos en un solo momento, pero indudablemente estas dos palabras, y por ahí quiero empezar el día de hoy, estas dos palabras son muy importantes para nosotros. La palabra sanidad y la palabra santidad. Estas palabras están directamente relacionadas con la vida de Cristo, con el ministerio de Cristo, con lo que hizo Cristo. Efectivamente, nos damos cuenta que Él dijo: yo he venido como médico, porque no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. En el tiempo de Jesús, pues había gente que se consideraba muy sana. Y entonces Jesús les dice: pues yo para ustedes no vine. Yo vine para los que están enfermos. Ese pasaje siempre me ha llamado la atención, porque cuando Jesús dice que ha venido por los que están enfermos, de alguna manera nos está invitando a todos a reconocer nuestra propia situación. Si Él dice: yo no he venido por los sanos, mejor dicho, por los que se creen sanos, sino por los enfermos, como que nos está invitando con eso, a que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra propia condición, nuestras propias dolencias. Además, los evangelios nos cuentan una gran cantidad de milagros y una gran cantidad de exorcismos de Cristo. Es decir, Cristo aparece como aquel que vence al mal. Él es el que reporta victoria sobre el mal. El mal que me supera a mí no supera a Cristo. Y esa frase yo creo que es muy importante. El mal que me supera a mí no supera a Cristo. Y precisamente este es el ministerio de Cristo: vencer lo que nosotros no podíamos vencer. Quebrantar el yugo que nosotros no podíamos quitar de nuestro cuello. Reventar la cadena que nosotros jamás hubiéramos podido romper. Entonces la sanidad, la sanación, está en el ministerio de Cristo y se resume en estas dos ideas que hemos dicho. La primera, importante saber que Cristo nos invita a que reconozcamos nuestras propias necesidades y nuestras propias enfermedades y nuestras propias heridas. Y voy a subrayar todavía un detalle más. Cuando Cristo dice esto,
Pues lo dice no solamente para los que empiezan, que a veces se piensa que este tema de la sanación es únicamente para los que están comenzando. La vida pasa y uno se va dando cuenta que hay cosas, ya que ustedes estaban en esta dinámica de poner los años, pues hay cosas que uno descubre después de 5 años, de 10 años, de 20 años. Uno descubre, a mí me hace falta sanación en tal o cual cosa. A mí me hace falta sanación y seguramente el día en que estemos para partir de esta tierra, todavía estaremos descubriendo elementos de sanación que nos hacen falta. Esa parte es clave. Reconocer lo que nosotros necesitamos. Decirle a Cristo, yo ya estoy perfecto, yo no necesito de nada, es lo mismo que decirle a Cristo, vete. Es lo mismo que despedir a Cristo. Y efectivamente, hubo personas que despidieron a Cristo. Hubo personas que no recibieron a Cristo. Entonces, esa parte es absolutamente clave. Y darnos cuenta que esa sanación está por encima de nuestras fuerzas. Lo que es más grande que yo, no es más grande que Cristo. Por favor, aplicar esto también a la vida familiar, a la vida de pareja, por ejemplo. Muy importante. Hay ocasiones, anoche, por ejemplo, hablaba con una pareja muy, muy querida aquí en mi país. Compartíamos un rato y ellos comentaban cómo hay momentos en que llegan como a un estancamiento, como que se da una dificultad y ninguno de los dos logra ceder, no puede cambiar su punto de vista, no puede cambiar su enfoque, entonces se da como un estancamiento. Y es muy importante que en esos momentos nosotros podamos decir, esto es más grande que nosotros, pero no es más grande que Cristo. Tenemos esta dificultad como familia, tenemos esta dificultad como pareja. Esto es más grande que nosotros, pero esto no es más grande que Cristo. Si esto se dice en familia, si esto lo dice la pareja, esto tiene un gran poder, mis hermanos. Y la razón por la que tiene tanto poder es porque hablar así no es otra cosa, sino proclamar a Jesucristo como Señor. Cuando nosotros, como personas, o como pareja, o como familia, como comunidad, decimos, esto es más grande que nosotros, pero esto no es más grande que tú, Señor. Ahí lo estamos proclamando a Él. Lo estamos proclamando a Él como Señor de nuestras vidas, como Señor del matrimonio, como Señor de la familia. Así pues, mis hermanos, esas son las dos primeras ideas en la introducción. Primera, que es necesario reconocer durante toda la vida, no solo al principio, es necesario reconocer nuestras limitaciones y necesidades. Y segunda, esto es más grande que yo, pero esto no es más grande que Cristo. Cristo nos dice que ha venido a llamar a los pecadores, con lo cual nos enseña algo muy importante, y es que la principal fuente de heridas es siempre el pecado. Esto lo vamos a destacar un poco más adelante, pero es muy importante también tenerlo en cuenta. El padre Gabriel Amort, el gran exorcista que sirvió en la diócesis de Roma por décadas, él decía, hay más liberación en una buena confesión que en un exorcismo. Importante. Hay más sanación en una buena confesión que en otras
en otros momentos, oraciones, encuentros, congresos, retiros. La fuente principal de las heridas es el pecado. Y esto también es importante. Yo a lo largo de esta charla quiero relacionar esto siempre con las parejas, con las familias, entre otras cosas porque yo veo a Comunidad Betania también así como una gran familia, muy, muy gran familia, muy grande familia. Entonces, démonos cuenta que el pecado a veces habla a través de nuestra boca. Y ese pecado que habita en nosotros y que habla a través de nuestra boca es el que nos utiliza para herir a la otra persona. El pecado es tan asqueroso que se vale de nosotros para herir a la otra persona. Probablemente, sobre todo los que ya tienen un tiempo de ser amigos, de ser novios, de ser esposos, probablemente a algunos de ustedes les ha pasado que en un momento de ira, en un momento de estar alterados, soltamos unas palabras de las que luego nos arrepentimos. Yo creo que eso nos pasa a todos. Y es importante darse cuenta que en esos momentos tu pecado está usando tu boca. En cierto sentido, es como si no fueras tú. Como si no fueras tú. El pecado te está usando. Y por supuesto, detrás del pecado es el enemigo malo, el que te está usando para herir a la otra persona. Y en esa misma tónica, debo decir algo que, no sé, que puede ser un poquito impresionante. Y es que las personas que más daño pueden hacerse son las personas que están más cerca. En ese sentido, requerimos de una humildad especial. Necesitamos una calidad de oración para blindar nuestras relaciones de amistad, de pareja, de familia. ¿Quién le podía hacer el mayor daño a Cristo? El discípulo de Cristo, el apóstol de Cristo. Para lograr que Cristo fuera traicionado, entregado, maltratado, torturado y muerto, nadie podía hacerle tanto daño como Judas Iscariote. ¿Y quién era Judas Iscariote? Un cercano. Entonces, nosotros tenemos que aplicar eso también a nuestra vida. Las personas a las que lamentablemente más podemos dañar son las personas que tenemos más cerca. Y por eso tenemos que tener como una caridad especial y al mismo tiempo una prudencia especial con las personas que tenemos más cerca. Piensa que si eres casado, por ejemplo, los oídos de tu mujer para nadie están tan abiertos como para ti. Es decir, ella, tu esposa, con nadie es tan vulnerable como contigo. La palabra vulnerable significa que es posible ser herido. Una vulnus es una herida en latín. Vulnerable es el que puede ser herido. Entonces tu esposa de nadie puede ser tan herido como de ti que eres su esposo. Tu esposo, tu marido, de nadie puede ser tan herido como de ti que eres su esposa. Entonces, en el lenguaje entre esposos, hay que tener una caridad especial y una prudencia especial para no hacerle el juego al enemigo. Porque el enemigo
va a utilizar lo que está enfermo en ti, lo que está dañado en ti, incluso lo que está débil en ti. El enemigo lo va a usar o lo va a querer usar para herir profundamente al esposo, a la esposa, a los hijos. No se nos olvide la vulnerabilidad de los niños, que es todavía mayor que la vulnerabilidad del adulto. El adulto puede procesar cosas. Por ejemplo, si un esposo se siente maltratado por la esposa, seguramente como hombre pensante puede decir, bueno, ella estaba teniendo un mal día. Entonces, pues no le voy a dar más importancia a eso. Un bebé no tiene esa capacidad. Un niño pequeño no tiene capacidad de procesamiento. Entonces, todavía tenemos que tener otra capa, otro nivel de caridad y de prudencia. De tal manera que no le hagamos el juego a las tinieblas. Cada palabra que vayamos a decir a los niños, a las niñas, a los adolescentes, o cada palabra dentro de la familia, tiene que estar revestida de ese amor de Cristo, de manera que no vayamos a lastimar. Mejor dicho, no vayamos a hacer daño. Eso no significa que no haya que corregir o que uno tenga que, como se dice a veces, tragarse las cosas. No, por supuesto que hay que hablar, pero hay que blindar nuestro lenguaje con oración. Tenemos que rodearnos de oración al hablarle a los hijos. Los hijos hay que corregirlos. A veces hay que decir palabras fuertes. Pero aunque esas palabras sean fuertes, que sean palabras blindadas. Me encanta esa expresión. Blindadas por la oración, blindadas por la presencia de Cristo. La sanidad y la santidad son obra de Dios. La sanidad nos libra del mal. La santidad nos capacita para el bien. Una definición bonita de una persona santa es aquella persona que está haciendo todo el bien posible. Por eso nosotros asociamos a los santos con personas que son instrumentos, decimos. Hace un momento decía que el pecado utiliza lo que no está sano en nosotros para herir a nuestro prójimo. Y así el pecado nos usa como instrumentos. Lo dice San Pablo en la carta a los romanos. Los miembros de su cuerpo fueron herramientas para el mal. Pero luego dice, ahora tienen que ser herramientas para la justicia. Es decir, para que Dios ponga orden en nuestras vidas. Entonces, un santo es literalmente un instrumento. Si en la persona enferma, si en la persona que no está sana, siempre existe el peligro de que el pecado lo utilice como instrumento, ese peligro siempre existe. Entonces, en la santidad nos convertimos en instrumentos para el bien de otro. Y yo vuelvo aquí especialmente a los sacramentos de servicio que tiene la Iglesia, es decir, el matrimonio y el orden sagrado. Una esposa santa es un regalo absoluto de Dios. Es un regalo absoluto, porque esa mujer es como un instrumento precioso del Señor que va fortaleciendo
la obra de Dios en ese esposo. Entonces, la esposa santa se convierte en un regalo permanente, en un regalo continuo, en un regalo que no se apaga. Es un don maravilloso. Un esposo santo es un regalo celestial, porque es aquel hombre que, conociéndote, mujer, que estando cerca de ti, de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, de lo más profundo de tu ser, está obrando en el nombre de Dios y está corrigiendo y está animando y está consolando y está dando fuerza. Y esto es absolutamente maravilloso. La santidad no es solamente un bien para la persona que llega a esa realidad preciosa, a esa madurez cristiana. La santidad es el don de Dios que se hace presente para una comunidad. Yo creo que hemos conocido buenos sacerdotes, también seguramente hemos conocido errores y deficiencias de los sacerdotes. Pidamos mucho por la santidad de los sacerdotes. Un sacerdote santo es un regalo de Dios. Es un regalo para tocar corazones y para hacer una obra que permanece. Recordemos lo que dijo Cristo a sus apóstoles. Yo los he enviado para que den fruto y un fruto que permanezca. Pasemos a otro punto. O sea, ya nos damos cuenta del ministerio de Cristo, nos damos cuenta que Él quiere sanarnos, que todos necesitamos sanación. Nos damos cuenta que el pecado quiere volvernos instrumentos suyos y nos damos cuenta que la santidad quiere volvernos instrumentos de Dios. Pasemos ahora a esta pregunta. ¿De qué necesitamos ser sanados? Quizás parece una pregunta para principiantes. Y yo sé porque lo vi en la parte final de la dinámica en que estaban. Pues yo sé que ustedes no son principiantes. Ustedes ya llevan tiempo en el camino del Señor, bendito sea su nombre. Pero ya hemos explicado antes que lo de la sanación no es solamente para los que están empezando. Entonces vamos a ver con un poco más de detalle cómo se da esto de la sanación continua, de la sanación que seguimos necesitando. Y para eso nos preguntamos, ¿de qué necesitamos ser sanados? Vamos a dividir la respuesta en 3 niveles: en lo personal, en lo familiar y en lo social. En lo social. Entonces empecemos por lo personal. Sanación necesitamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma. La sanación corporal tiene que ver con nuestras enfermedades, muchas de las cuales no sabemos que están avanzando. Yo recuerdo un congreso carismático de sanación en que oí una oración, la he oído muy pocas veces. El sacerdote que dirigía esta oración, pues estaba pidiendo, como es costumbre en esos casos, pidiéndole a Jesús que pusiera su mano sobre la parte enferma del cuerpo. Muchas personas sabían, eran conscientes de enfermedades que tenían. Problemas como tengo un tumor o tengo un problema en una articulación, cosas así. Pero el sacerdote hacía una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos sane
de aquellas enfermedades que en este momento están creciendo en nuestro cuerpo, sin que nos demos cuenta. Esa es la parte más impresionante. Necesitamos sanación también de lo que no nos damos cuenta. Mira qué cosa tan interesante esa. O sea, yo me pongo a pensar, tomemos el caso de mi mamá que murió hace ya bastantes años, hace unos 12 años. Mi madre murió básicamente por un tumor, o sea, ella la operaron porque había que operarle de un tumor en el cerebro. La operación no fue exitosa y, pues, lamentablemente, después de unas semanas de convalecencia falleció. Pero mira lo que nos decían los médicos. Ese tumor del que murió mi madre a sus 78 años de edad era un tipo de tumor que es congénito. Un tumor congénito. Es decir, ese tumor, imagínate a qué velocidad crecía. Pues duró 78 años creciendo. Pero hacia el final de la vida de ella aparecieron los problemas que después nos dimos cuenta, o se dieron cuenta los médicos, que tenían origen en ese tumor y por eso hubo que tratar de quitarlo. No se logró. O se logró, pero no hubo la recuperación de ella. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Que hay cosas que están creciendo en nosotros, enfermedades que se están desarrollando en nosotros y que nosotros no conocemos. Y no conocemos porque no se han manifestado. No todas las enfermedades se manifiestan. Entonces, una de las cosas que me atrae mucho de este tema de la sanación es darnos cuenta que solo la mirada de Dios es perfecta. Solo Dios puede escanear realmente nuestro cuerpo de arriba a abajo y solo Dios sabe de qué necesitamos ser sanados. Y quizás nosotros no nos hemos dado cuenta. De vez en cuando, no es un tema con el que yo esté obsesionado, pero de vez en cuando yo me pongo a pensar, pues si le pasó a mi mamá, me puede pasar a mí. O sea, yo no quiero traerle pánico a nadie, no me malinterpreten. Yo no quiero que se sientan mal y angustiados, sino estoy diciendo de verdad cómo tenemos que orar pidiendo estas sanaciones. O sea, ¿qué tumor está creciendo dentro de mí? ¿Qué infección está creciendo dentro de mí? ¿Qué cáncer está creciendo dentro de mí? Probablemente puede ser la edad, porque bueno, ya voy siendo una persona mayor. Puede ser la edad, pero uno piensa más en estas cosas. Y es muy importante que en nuestras oraciones de sanación tengamos presente lo que nosotros no hemos visto, pero Dios ya lo vio. Y pidamos sanación también de lo que no hemos visto. Hay cosas que no hemos visto. Y solo Dios sabe de qué necesitamos ser sanados. Entonces hay que pedirle eso al Señor. Haz tu obra, Señor, en lo que yo veo y en lo que no veo. Cuando hablamos de sanación de la mente, porque dijimos que era en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, cuando hablamos de sanación de nuestra mente, estamos hablando de nuestros pensamientos. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado sobre programación neurolingüística. No es algo que yo recomiendo de ninguna manera. De hecho, me parece que entraña muchos peligros. Muchos peligros. Yo no voy a recomendar la sanación neurolingüística o la terapia neurolingüística. Ese adjetivo se lo ponen a muchas cosas. Yo no voy a recomendarlo.
Pero hay una cosa que es cierta y es que los pensamientos tienen poder. Los pensamientos tienen poder. Y lo que tú piensas con frecuencia tiene poder. Por eso necesitamos también sanación en ese campo. Sobre todo porque muchos de esos pensamientos tienen que ver con palabras que hemos oído. Decíamos al principio de esta charla que las personas que están cercanas a nosotros son personas que tienen una gran influencia sobre nosotros. Entonces, cuando por ejemplo un papá o una mamá le dicen al hijo, usted sí no sirve para nada. Esas palabras a veces quedan rodando dentro de nosotros y siguen haciendo daño dentro de nosotros. Y eso no tiene fecha de expiración. Escribe esa frase que te conviene. Los pensamientos no tienen fecha de expiración. Ojalá lo tuvieran, sobre todo los pensamientos destructivos, negativos. Los pensamientos no tienen fecha de expiración. Tú puedes ser un hombre grande, mayor, tienes 60, tienes 70 años y todavía hay pensamientos que están dando vueltas dentro de ti, están ahí. Limpia mis pensamientos, Señor. Limpia mis pensamientos. Sobre todo porque algunos de estos pensamientos son los que definen cómo nos miramos a nosotros mismos y cómo miramos a los demás. Tengo un hermano que algunos de ustedes conocen por redes sociales. Se llama Saulo, es el hermano menor de mi familia. Él es psicólogo. Y precisamente por la vocación de servicio que él tiene y por la vocación de servicio que yo tengo como sacerdote, pues hay muchas cosas que nos unen y comentamos muchas cosas que vemos en común. Entonces hace poco mi hermano Saulo comentaba sobre esta realidad, cómo aprende uno a ser hombre, o se podría decir también a ser mujer. ¿Cómo aprende uno a ser hombre? Y resulta que en ciertas culturas, ser hombre se interpreta, pues de cierto modo. El hombre es el que se impone, el hombre... Yo sé que esas tonterías pues ya no existen seguramente en muchos de nuestros hogares, pero lo menciono. Que el hombre tiene derecho a varias mujeres, que el hombre y sus amigos, que el hombre... Ese lenguaje, esos pensamientos, conforman dentro de mí la idea de lo que significa ser hombre. Ser varón, pues. Entonces, lo que significa ser hombre, yo lo tengo aquí metido de muchas cosas que he oído. Y seguramente ese hombre, cuando se casa, pues, ¿qué va a practicar? Lo que él piensa que significa ser hombre. Eso es lo que él va a practicar. Y si lo que él entiende por ser hombre es bueno, sano y correcto, aleluya. Pero si él entiende, por ejemplo, equivocadamente, que el hombre tiene que saber imponerse, por decir cualquier tontería, ese pensamiento, y él puede tener 50 años, 70 o 35, ese pensamiento puede echar a perder su matrimonio. Entonces necesitamos sanación de nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos dentro de nosotros nos están haciendo daño? Es muy difícil saberlo. Pero si nosotros
somos, como estoy seguro que es el caso de ustedes, personas que quieren hacer oración, personas que tratan de acercarse a Dios. Hay momentos que son como pequeñas epifanías en que Dios te muestra cosas. Mire, eso es tan valioso, pero tan valioso. Cuando Dios te muestra cosas. Es que yo he tenido esta idea toda la vida y no es una idea correcta. Entonces necesito rectificar mis pensamientos. Necesito ser sanado de ideas equivocadas. Uno no debe dejarse de nadie. Es una frase que a veces se escucha, por ejemplo, en la familia. No se deje de nadie. Esa idea puede convertirse en un desastre. Imagínate esa persona con un cargo público, de alcalde, de gobernador o de lo que sea. Imagínate esa persona en un ambiente de trabajo. Uno no debe dejarse de nadie. Imagínate esa persona. Es una idea que puede destruir a otros y destruirlo a él. Por eso hablamos de sanación de la mente. Al término de esta charla vamos a hacer una pequeña oración. Y en esa oración, entre otras cosas, le vamos a pedir al Señor eso. Que nos sane de esas ideas. Empezando por mostrarlas. Porque, te repito, uno mismo no es consciente de muchas ideas terribles y terriblemente equivocadas que uno tiene. Entonces, Señor, sáname de esas ideas. Limpia mis pensamientos. Pasa, Señor, con una escoba y barre lo que no es. Tantas ideas equivocadas que uno tiene. De lo que significa ser libre, ser feliz, ser próspero, ser exitoso, ser aceptado. Uno tiene tantas ideas equivocadas, tan terriblemente equivocadas. Entonces barre esas ideas, Señor. Quiero abrirme a tu verdad, Señor. Hemos hablado también en lo personal de sanación del alma, sanación espiritual. Precisamente en estos días, y Dios mediante, pues después lo publicaré, por supuesto, tengo una predicación exactamente sobre eso. Aquí quiero dar solamente este resumen. Mira, nuestro corazón encuentra su plenitud en Dios. Ahí está nuestra plenitud. Que obviamente tenemos y disfrutamos a nuestros amigos, todos lo sabemos. Que podemos disfrutar, muchas personas disfrutan su trabajo, su empresa, su emprendimiento. Todos lo sabemos. Eso es verdad. Pero ¿sabes una cosa? Solo en el Señor está nuestra felicidad perfecta. Solo en Él está nuestra roca, está nuestro cimiento. Cuando nosotros nos privamos, cuando nosotros privamos a nuestro corazón del contacto con Dios, ahí es donde surge la herida propiamente espiritual. La herida propiamente espiritual. Es decir, una persona puede tener amigos y cariño y dinero y salud y muchas cosas. Pero como fuimos hechos para Dios, la falta de Dios en nuestra vida, la falta de su presencia en nuestra vida, produce una herida. Te lo describo de esta manera, para no quedarnos solo en este punto. Te lo describo de esta manera. Piensa en una persona que tiene buena salud, tiene buenos amigos, tiene una gran mamá, unos hermanos muy queridos, pero resulta que el papá abandonó la casa. El papá no aparece. Esa persona tiene muchas cosas buenas, esta que estoy describiendo.
Pero esta persona tiene un vacío, tiene un vacío. ¿Cuál es su vacío? Esa falta de papá. Ese vacío está ahí y ese vacío duele. Y en un momento dado ese vacío puede producir lágrimas. Tiene un vacío la persona. Pues lo mismo, pero infinitamente más nos pasa con Dios. Todo ese tiempo que nosotros estuvimos apartados de Dios, creo que es el caso de la mayoría de nosotros, que hemos tenido épocas de la vida en que hemos estado apartados de Dios. ¿Tú crees que eso se quedó así nomás? O sea, imagínate una persona, hago la comparación con el papá. Imagínate una persona que fue abandonado por su papá, por ejemplo, cuando tenía 2 años. Pero el papá tuvo su conversión y regresó cuando el chico tenía 15 años. O sea, durante 13 años no tuvo el papá. Y el papá regresa humilde, regresa cariñoso, regresa... O sea, una historia fantástica de conversión. Aleluya. Bien. Pero esos 13 años hicieron o no hicieron falta. Con absoluta seguridad sí. Entonces, nosotros hemos sido perdonados, nosotros hemos sido sanados por el Señor. Claro que hemos sido sanados. Pero los años que estuvimos fuera, los años de tibieza, los años de indiferencia, ¿no crees que han dejado algo en ti? De eso necesitamos sanación también. El gran San Agustín, que lo vamos a mencionar varias veces en esta parte final de la charla, el gran San Agustín tiene esa frase: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Pero ya cuando San Agustín dice esa frase, ya amaba a Dios. Ya él estaba con Dios. ¿Qué era lo que él estaba sintiendo? Porque sus palabras tienen ese acento como de cierta tristeza, como de cierta nostalgia. ¿Por qué? Porque hay una herida ahí. Porque hay un vacío ahí. Que por supuesto no es culpa de Dios, sino nuestra. Entonces, de eso también hay que pedirle sanación al Señor. Sana dentro de mí el vacío que yo mismo produje. Yo mismo me hice ese daño, apartándome de ti. Entonces necesitamos también sanación de nuestra alma. Colma el vacío, colma ese vacío que quedó en mí durante tantos años. Y otra vez te digo, ¿esto le sucede a una persona de 15 años? Probablemente. ¿O de 20? También. La edad no importa en realidad. Tú puedes ser una persona de 40, de 50, de 70 años y no se te ha ocurrido tal vez pensar en esa sanación que necesitas desde el punto de vista espiritual. En ese sentido, la mejor oración que podemos hacer es: Señor, quiero que lo llenes todo. Por eso decíamos antes, nada nos hace tanto daño como el propio pecado. A veces en las predicaciones sobre sanación se insiste mucho en lo que hizo mi papá o no hizo, lo que hizo mi mamá o no hizo, qué sé yo, relaciones afectivas que tuvo la persona, temas en el colegio o la escuela. Todo eso es cierto y todo eso puede ser herida. Pero nada nos ha hecho tanto daño como nuestro propio pecado. Eso es bueno tenerlo presente. Según eso, hablemos un momento de la sanación familiar. Y aquí nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas. Porque lo primero que tenemos que mencionar en la sanación familiar es el egoísmo colectivo. ¿Qué es lo que llamamos egoísmo colectivo? En algunas de nuestras familias, bendito Jesús, ha habido amor, ha habido comprensión, ha habido perdón y eso está demasiado bien. Excelente, excelente. Pero a veces la familia es cerrada.
A veces la familia es cerrada. A mí me llama la atención que en el ritual del matrimonio, o sea, cuando se celebra el sacramento del matrimonio, me llama la atención que pues hay una parte que es la oración de los fieles. Y si usted mira el ritual del matrimonio, tal vez ese día usted estaba demasiado emocionado y no se acuerda. Pero en el ritual del matrimonio se hace siempre una oración. Una oración para que ese matrimonio esté abierto a los necesitados y a los pobres. Y esto se nos olvida, y eso es egoísmo colectivo. Y el egoísmo colectivo es grave porque del egoísmo colectivo al egoísmo personal, pues es muy fácil pasar. Y a veces se educa bien a los hijos, bendito sea Jesús, se educa muy bien a los hijos, con grandes principios, pero hay una parte de la educación que no se da. Y esa parte es, tenemos que aprender a salir de nosotros mismos. Tenemos que salir de nosotros. Yo sé que hay hogares que sí lo hacen. Y sí que hay labores de servicio y labores humanitarias muy bellas de la comunidad de Betania. Lo tengo claro. O sea, no me lo tomen en ningún momento como un reproche ni cosa parecida. Simplemente estoy advirtiendo. Entonces a veces caemos en eso, en volver a nuestro hogar como una especie de nido perfecto, como una burbuja de felicidad. Y existe el tremendo peligro de que esa burbuja de felicidad forme a los hijos en una especie de egoísmo y de indiferencia. No se nos olvide que también la familia necesita sanación por las falsas ideas de éxito. Es en el hogar, principalmente en el hogar, donde se da esa escuela de qué significa tener o no tener éxito. Eso se da ahí. Y en muchas familias, de un modo casi inconsciente, la idea que se les mete a los niños es que tener éxito, pues es tener cada vez un mejor trabajo, cada vez un mejor sueldo, cada vez más influencia, cada vez más reconocimiento. Es un problema que yo veo mucho en mi país, no conozco lo suficiente de otros países. Pero aquí una cosa que está pasando es eso, que los papás a la hora de educar a los hijos tienen como esa idea de que, a ver, tenemos que buscar que tengan varios idiomas, que sean súper inteligentes, que sean competitivos, que tengan los mejores trabajos. Esas cosas no son malas, claro, pero se nos olvida, ese es el peligro, se nos olvidan otras cosas. Los estamos formando, a los niños los estamos formando en que sean humildes, compasivos, generosos, atentos al dolor de sus hermanos, capaces de generar cambio. ¿Estamos en esa tónica? Las ideas de éxito que tienen tus hijos, las beben, las respiran en sus hogares. Entonces ahí necesitamos sanación y, claro, conversión. ¿Cuáles son los momentos en que tus hijos sirven? No me refiero ahí a servir dentro de la misma comunidad, sino también afuera de la comunidad. ¿Qué experiencias de servicio tienen tus hijos? Sobre todo de servicio a los que la pasan peor, a los que sufren más. ¿Qué experiencias de servicio tienen ellos? Las ideas de éxito se respiran en la casa. Y si en la casa el ambiente que se respira es únicamente vamos a tener dinero, vamos a viajar mucho, vamos a tener, aunque tú seas una persona espiritual, estás educando a tus hijos dentro del materialismo. La pregunta es, ¿qué se respira? ¿Qué es lo que se respira en tu casa? Tus hijos aprenden dentro de la casa, aprenden
respiran evangelio. O sea, hermoso, por ejemplo, esto, una charla, bien. Y en este caso el predicador pues trata de hacer lo mejor que puede, bien. Pero una predicación dura unos minutos. ¿Qué es lo que se respira en tu casa? Y otro tema del que también necesitamos sanación es el tema de los prejuicios. Los prejuicios se aprenden también en la casa. La gente que despreciamos, la gente que no cuenta, eso lo aprendemos en la casa. Cuidado con eso. Entonces, necesitamos sanación y conversión familiar. Porque nosotros a la vez hemos aprendido eso de otras generaciones anteriores. Lo hemos recibido así. Yo me acuerdo el caso de un amigo que cuando estaba en su juventud conoció una experiencia misionera. O sea, había una comunidad que organizaba servicio misionero para laicos. Algo así como lo que tienen algunos grupos protestantes. Regálale 1 año, regálale 2 años al Señor. Y entonces este muchacho estaba como en el final de su secundaria. Él quería regalarle 1 año a Cristo como misionero laico. Pero claro, él era menor de edad. Y entonces habla con el papá. Mira, estoy interesado en esto, me gustaría 1 año de misionero, tal, servicio. Respuesta del papá. Hijo, que va a perder usted tiempo en eso, hermano. Que va a perder tiempo. Póngase ya en su universidad y estudie algo que sirva. Algo que sirva. ¿Cómo se traduce eso? Dinerito. Algo que sirva. Entonces, en la casa se respira esto. Y la casa donde pasó eso, yo conozco a esos amigos. La casa donde pasó esto, son católicos. Católicos, muy católicos. De misa y de oración y de tener buenos amigos sacerdotes. Todos católicos en esa casa. Pero las ideas de éxito y los prejuicios no son las palabras que se dicen. Es el aire que se respira en tu casa. Entonces, todos súper católicos, pero a la hora en que el muchacho dice, quiero regalarle 1 año a Cristo, que él va a perder el tiempo. Oiga eso. Él dice, quiero regalarle 1 año a Cristo. Y mira lo que le dice el papá, ¿usted por qué va a perder ese tiempo? ¿Sí ves la diferencia? Entonces, ¿qué ambiente se respira en tu casa? ¿Qué conversión tiene que darse en la familia? Conversión familiar, sanación familiar. Señor, limpia nuestra casa. Que en esta casa no solo se hable de ti, que se respire tu evangelio. Decía una vez el Papa Benedicto que el evangelio tiene que llegar como un contagio. Por supuesto, él lo dijo eso antes de la pandemia. El evangelio tiene que llegar como un contagio. Que los hijos queden contagiados de evangelio. ¿Qué se respira en nuestra casa? En lo social también necesitamos sanación. Hay injusticias a las que nos hemos acostumbrado. Hay idolatrías a las que nos hemos acostumbrado. Hay modas a las que nos hemos acostumbrado. Entonces también necesitamos trabajar por la sanación social. En mi país este tema se habla un poco más porque ustedes conocen las situaciones de violencia que ha vivido Colombia. Y aquí se habla muy abiertamente de la necesidad de sanación del tejido social. Necesitamos sanación en Colombia. Entonces, ¿quién piensa en eso? Seamos sinceros, ¿no es verdad que cuando se habla de sanación,
casi siempre uno piensa, ay, sí, sí, que me sanen a mí. Pero nuestra sociedad necesita sanación. A veces hay heridas sociales que son realmente ancestrales. En muchos de nuestros países hay una serie de heridas complejas que luego las aprovecha el comunismo, digamos las cosas por su nombre, heridas complejas. Mire, ¿qué es el comunismo? El comunismo es el arte de explotar las heridas sociales para lograr el poder. Ese es el comunismo. Entonces, cuando por ejemplo Marx termina su obra del Capital, termina diciendo, trabajadores, proletarios del mundo, uníos. ¿Uníos para qué? Para derribar a los malditos burgueses y que se acabe la injusticia. ¿Qué es lo que hace el marxismo? Aprovechar la herida social de la pobreza. Eso lo tienen todos nuestros países. Y por eso el avance de la izquierda en América Latina. Luego está el tema indígena. Aquí en Colombia, lo mismo que en Bolivia, lo mismo que en México, aquí lo están tratando de explotar. Básicamente, acrecentando el resentimiento, no sanando, sino acrecentando el resentimiento de los indígenas. Para que ellos, llenos de resentimiento, salgan a reventar el mundo para lograr el poder. Entonces nosotros tenemos que trabajar en sanación social. Si usted mira la doctrina social de la iglesia, en buena parte es eso. Es todo un camino de sanación social. Desde el primer documento de 1891, escrito por el Papa León XIII, se llamaba Rerum Novarum. Es bien interesante ver que mientras todo el marxismo estaba hablando de cómo terminar de desgarrar la sociedad para enfrentar a los pobres contra los ricos contra los pobres, y vamos a derribar a esos malditos, mientras todo el comunismo maneja siempre el lenguaje del odio, es impresionante el lenguaje de sanación social del Papa León XIII. Pero la sanación social pasa por palabras como, por ejemplo, el servicio, la humildad, la reconciliación. Yo pienso que con el tamaño y la experiencia que tiene Comunidad Betania, yo pienso que Betania es simplemente una opinión, sí, una opinión que digo como un hermano más. Yo pienso que Betania ya está haciendo cosas, pero creo que puede hacer más en términos de sanación social. Terminemos con 3 enseñanzas que tomamos de un hombre que fue sanado y que llegó a ser un gran santo, San Agustín. Primero, hay que evitar el peligro de creer que tengo que estar completamente sanado para poder servir. Hay que quitarse esa idea. Empezamos a servir al Señor, empezamos a servirlo desde antes. Los procesos de sanación, conversión, formación y servicio hasta cierto punto son simultáneos. Repito, los procesos de sanación, ¿cómo es? Sanación, conversión, formación y servicio son hasta cierto punto simultáneos. No podemos esperar a estar completamente sanos y entonces cuando esté completamente sano, entonces ahí sí voy a servir. Segundo, hay que medir las propias fuerzas. Es verdad que me he encontrado con Cristo, pero eso no significa que yo pueda enfrentarme con cualquier pecado, con cualquier situación o con cualquier pecador. Entonces es un llamado a la prudencia. Hay que medir las propias fuerzas. Recordemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles se cuenta cómo hubo algunos que se dedicaron a echar demonios
Y entonces ellos le decían al demonio, sal de aquí en el nombre de Cristo a quien Pablo predica. Y el demonio les respondió y les dijo, yo sé quién es Jesús y yo sé quién es Pablo, pero yo no sé ustedes quiénes son. Y los agarró y les dio una golpiza, el endemoniado. Hay que medir las fuerzas. Entonces fíjate cómo se complementan estas dos afirmaciones. Primero, no puedo esperar a estar completamente sano para empezar a servir. Pero segundo, sí tengo que ser prudente, eso sí. Y tercero, ¿cómo murió San Agustín? Agustín murió en el año 430 y él, que estuvo postrado las últimas semanas de su vida, mandó que le escribieran los salmos, los llamados salmos penitenciales, que son salmos de petición de perdón, son salmos de perdón y salmos de sanación. Él pidió que le escribieran los 7 salmos de penitencia y sanación para que él pudiera leerlos ahí en su habitación. En esa época no existían las tablets. Entonces Agustín, a esa edad, sobre los 70 años de edad, estaba pidiendo sanación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que los santos siguen trabajando en su conversión y en su sanación hasta el último día de su vida. Hasta el último día de su vida. Ahora hagamos la oración. Ahora pidamos al Señor, a la luz de todo esto, que nos oriente por el camino de la sanación y por el camino de la santificación. Sanidad y santidad. Sanos y santos. Ante ti nos presentamos, Jesús. Ante ti nos presentamos. Y ante ti, Jesús, ante ti suplicamos. Míranos con tu acostumbrada misericordia y haz tu obra en nosotros. Solo tú sabes lo que hay en nuestro cuerpo. Te pedimos sanación de aquello que tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero tú lo sabes todo. Y el escáner de tus ojos es perfecto, Señor Jesús. Sánanos. Sana nuestra mente. Pasa barriendo, echando fuera aquellos pensamientos que solo traen ruina, desolación, división. Apártanos del orgullo vano. Apártanos del engaño y la mentira. Sana nuestros pensamientos. Sanación te pedimos también, Señor, por aquellos tiempos en que hemos estado fuera, lejos de ti. Eso nos hizo daño. Eso nos dejó sin aquella fuerza, sin aquella audacia, sin aquella sabiduría que hoy necesitamos. Compadécete de nosotros y sánanos, Señor. En este momento quiero pedirte una sanación especial para las familias, para las parejas. Si lamentablemente se han hecho daño con sus palabras, que sea el bálsamo de tu espíritu el que sane. Sana, Señor. Sana nuestras familias. Permite que en nuestros hogares se respire evangelio. Que no te traicionen nuestras acciones después de que nuestras palabras te han alabado y bendecido tantas veces. Que nuestra vida de cada día, escurra evangelio. Que se sienta evangelio.
que se sienta espíritu en todo lo que hacemos y vivimos. Ayúdanos también a ser agentes de sanación de la sociedad, porque si no trabajamos en la sanación de la sociedad, el odio se impondrá. Tarde o temprano el odio se impondrá. Y ese odio se volverá contra todos y hará daño especialmente a los más pequeñitos. Jesús, en ti ponemos nuestra esperanza. A ti te alabamos y te glorificamos. Te bendecimos por este día, por este encuentro. Y jubilosos, proclamamos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.